muy, muy especial para todas en este séptimo encuentro sincrónico del curso de análisis y de discurso multimodal. Un saludo pues muy, muy especial para Cielo, para Kerly, que nos acompaña desde Ecuador, para Diana y para Valeria, que hacen parte del grupo de estudiantes de la beca Enrútate. Qué rico pues que estén aquí, que me acompañen en el curso, aunque lamento mucho que no estén aquí hoy en este encuentro sincrónico, porque hoy justamente teníamos una tarea que era fundamental por parte de ustedes y era la exposición del trabajo número 5. Recuerden que yo les dije que ese trabajo se tenía que sustentar y que la forma de hacerlo era preparando precisamente una presentación para los compañeros en este encuentro sincrónico, ¿cierto? Entonces me preocupa un poquito que pues, no están aquí, no hay la posibilidad pues, de escucharnos, de hablar, de, ¿cómo se dice?, de dialogar a partir pues, eh, de lo que hemos encontrado y poder establecer pues un diálogo, más que todo un diálogo que potencie y que permita pues ese intercambio de conocimientos. Estoy aquí verificando. Bueno. Sí, no sé por qué no. Como les dije, pues estábamos pendientes de esta sustentación. Bueno, pero no importa. De todas maneras, yo voy a grabar lo que les preparé para hoy, parte de lo que no hemos podido conversar, parte de lo que no hemos podido analizar, con la esperanza de que ustedes lean y visualicen el video que voy a grabar a partir de este momento para que podamos conversar a partir de lo que ustedes han indagado, ¿cierto? Indagado a partir de lo que yo les he expresado y de lo que ustedes han analizado en el trabajo número 5. Bueno, recordemos que nosotros hemos venido viendo que la multimodalidad se construye, ese enriquecimiento de los significados se construye a través de diferentes elementos que constituyen un discurso. Digamos que los ingredientes principales, una tortilla no se puede hacer sin huevo, ¿cierto? El elemento principal de un discurso es el discurso oral y escrito, ¿cierto? Digamos que, pero ese discurso oral y escrito tiene, digamos que unos otros ingredientes, tiene unas maneras de conformarse y consolidarse para poder lograr obtener el mejor producto posible. Pero decíamos que el lenguaje oral y escrito no basta, sino que hay otros elementos que son fundamentales para que ese discurso se convierta en una experiencia que deje muchos significados y deje muchos mensajes de acuerdo a ese objetivo que yo tengo como orador, como emisor. Entonces, en encuentros sincrónicos pasados habíamos hablado de la palabra hablada, de la palabra o escrita, desde la estructura, desde esos elementos que se deben poner para sustentar las ideas, sean argumentos. Hay personas que utilizan falacias, eh, incluso falacias sin intencionalidad, por desconocimiento, por ignorancia. Utilizan argumentos que no son válidos, que no son ciertos, que son inexactos, y de alguna manera, pues eso eh, logra unos resultados, digamos que yo no digo que no sean eficaces, porque hay gente que no sabe darse cuenta que eso es una falacia, pero digamos que sí cuestionables desde el punto de vista ético, si lo hago con intencionalidad, y cuestionables
Cuando yo lo hago con intencionalidad y cuando yo, digamos que manipulo de manera tan abierta, la gente empieza a darse cuenta de eso y yo pierdo credibilidad. Hoy vamos a hablar de aspectos que empezamos la vez pasada a ver que tienen que ver con esos movimientos, los medios de apoyo y las puestas en escena, lo que los griegos llaman el actio, todo lo que tiene que ver con el actio, que es ese elemento fundamental dentro de los discursos según los griegos y tienen que ver con el patos. El patos es todo lo que genera emociones. ¿Por qué? Porque el ser humano, digamos que tiene dos tipos de pensamiento, el pensamiento primario y el pensamiento secundario. El pensamiento primario es, como su palabra lo indica, lo primero que se activa en el cerebro, lo primero que se activa para garantizar la supervivencia. Casi que los animalitos, todos los animales y por supuesto los seres humanos como parte del reino animal, hacemos parte de eso, se nos activa el pensamiento primario, es lo primero que se nos genera. Em, y ese pensamiento primario está muy dominado por las emociones, por esos impulsos primarios causados por esas emociones, precisamente. Y el pensamiento secundario es un pensamiento racional, es un pensamiento que necesita ser ejercitado, ser entrenado y tener elementos para poder comparar una información que yo recibo con otras informaciones y poder de manera crítica determinar si esa información es adecuada o no es adecuada, o si me persuade o no me persuade. ¿Qué pasa? Que el discurso, un discurso, yo siempre se los he dicho, debería tener un equilibrio desde el qué se cuenta y el cómo se cuenta, pero a veces ese cómo se cuenta se lleva, digamos que el 90% de la atención y digamos que puede ser de manera intencionada o no intencionada, dejando de lado la parte del logos, que es la parte de explicar el por qué yo pienso que ustedes deberían pensar, opinar, sentir algo, ¿cierto? En un discurso. Esos argumentos que yo necesito para convencer y persuadir. Todos estos elementos, la puesta en escena, los medios de apoyo, los movimientos, hacen parte del cómo se cuenta, del cómo se cuenta. El que se cuenta sí está sustentado por la palabra hablada y por la palabra escrita. Y recordemos esto que ya habíamos dicho bien, solo si yo tengo una cultura de palabra oral y de palabra escrita amplia, voy a poder hacer un discurso rico en lenguaje, rico en la forma, en el que se cuenta y contundente, ¿cierto? Y contundente. Entonces, digamos que es muy importante entonces que ese lenguaje que yo aprendo, el lenguaje oral, de la lengua que yo domino, sea de manera verbal, o sea, de manera escrita, transmita bien las cosas, ¿cierto? Transmita bien las ideas. Pero también es muy importante que ese lenguaje de apoyo, esos otros lenguajes de apoyo al idioma son fundamentales, como pueden ser los lenguajes de nuestro cuerpo, los lenguajes multimediales, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con esa sazón que da al discurso multimodal el lenguaje gestual y kinésico. Lo primero que nosotros debemos entender es que nuestro cuerpo le habla a otras personas de nosotros. Lo primero que analiza una persona que acabamos de conocer en nosotros es nuestro aspecto físico, salvo que esa persona tenga alguna discapacidad visual, ¿cierto? O sea, una persona con discapacidad visual. De resto, todas las personas, lo primero que hacemos es como mirar y llevarnos una idea de esa persona con la que estamos interactuando. Una imagen positiva o una imagen negativa, ¿cierto? eh, digamos que empezamos una relación con nuestra imagen. Y ese manejo que nosotros hagamos de manera intencional con nuestro cuerpo puede aportarle a un discurso o si nosotros no lo dejamos a la intencionalidad, sino que lo hacemos de manera
natural, corremos el riesgo de dejar una mala imagen, ¿cierto? Una mala imagen, como pasa cuando un congresista, cuando un juez, cuando alguien que tendría que estar atento a algo, pues se duerme en una reunión, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Ay, chicas, antes de que se me olvide, por favor, por lo que más quieran, si no lo han hecho, yo sé que Cielo y creo que Diana también o Valeria me dijeron que ya habían diligenciado la encuesta de autoevaluación institucional. Les pido el favor que lo hagan. Eso es muy, muy importante. De verdad que las voces de ustedes son esenciales para nosotros en este mejoramiento. Bueno, eh, el lenguaje habíamos visto que ese mensaje en nuestro cuerpo lo vimos en el encuentro sincrónico que hablaba de la kinésica, de la proxémica como esa distancia con las otras personas, las expresiones faciales, las expresiones de nuestras manos, gestuales, las expresiones posturales, los ademanes, los movimientos, los desplazamientos, el manejo de la imagen personal, la etiqueta y el protocolo son esenciales. Esenciales para poder convencer. Y de eso se han dado cuenta todas las personas que han tenido relevancia política en el mundo. De alguna manera buscan dejar en su cuerpo una marca que los identifique por su forma de peinarse, por la forma de vestirse, por la forma de llevar ciertos elementos de indumentaria, por dejar transmitir esas ideas que tienen a través de su propia presencia física. Eso es lo que se llama identidad. Identidad es cómo me identifico con el que yo considero que es igual a mí y con el que yo me quiero relacionar. Entonces, digamos que todos los políticos han hecho eso. Lo han hecho a través de sus ademanes. Recuerden a Hitler en la manera como saludaba, o como saludaban a Hitler, Heil Hitler, lo han hecho a través de su vestido, lo han hecho a través de su peinado, lo han hecho a través de su maquillaje, lo han hecho a través de todos los elementos que utilizan como parte de su ser visual, ¿cierto? Aquí les traje este ejemplo y es cómo, por ejemplo, los logotipos y las camisetas con logotipos, etcétera, se convierten en una forma de hablar de las ideologías que nosotros acompañamos, ¿cierto? Que nosotros apoyamos. Las ONGs utilizan mucho eso. Esta es una campaña muy linda, es una campaña que se hizo hace tiempo del grupo de defensa del consumidor de España. Ellos dos son actores muy parecidos, son muy, 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 muy conocidos en España. Entonces, ¿cómo pusieron a todos los actores a usar esta camiseta con el logotipo de la lucha contra los abusos de los consumidores? Y entonces miren cómo es una forma de identificar que yo apoyo esa iniciativa, ¿cierto? Apoyo esa iniciativa. Antes de que pasemos a esta kinésica del lenguaje corporal, quiero saber si aquí tengo una... Sí, sí los tengo, luego lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar. Bueno, la forma como nosotros nos vestimos implica una identidad con esas ideologías. Puede que yo en mi casa me vista como quiera, como me dé la gana, pero cuando yo voy a hacer un discurso defendiendo una idea, yo tengo que estar acorde con esa idea. Yo no puedo hablar de justicia social, no puedo hablar eh, de por qué vale la pena dejar el consumismo, por qué no, por qué debemos priorizar la atención de las personas con las necesidades básicas insatisfechas y poner nuestro granito de arena para ayudar a eso. Y no puedo salir allá usando, por ejemplo, unos zapatos de muchísimos millones de pesos, de unas marcas que ni siquiera son colombianas, como algún discurso que dio Petro alguna vez hablando de
apoyar a los consumidores locales y él llevaba puestos unos zapatos y de la defensa, la gente sin dinero, etcétera, y él llevaba puestos unos zapatos de marca Ferragamo, si no estoy mal que se llaman esos zapatos, Ferragamo, que son millonarios, o sea, solamente los millonarios los tienen. Entonces, digamos que ahí hay una contradicción, hay una contradicción. Y eso se puede prestar para desviar la atención del discurso, de ese mensaje que yo quiero transmitir, a una discusión que no tiene nada que ver con mi discurso. Eso ha pasado y seguirá pasando. Por ejemplo, hace poco, ¿qué pasó? Hace poco pasó que vamos a ver, si por aquí lo tengo. Hugo Chávez, Hugo Chávez, hablando del socialismo, de la necesidad de que haya una redistribución de las riquezas, unos derechos para todas las personas. Maduro esconde reloj, ¿cierto? Entonces, cómo esto se vuelve ridículo, ridículo cuando alguien está impulsando ese discurso del socialismo, de que todos tenemos estos derechos y este asesor le dice, venga, esconda el reloj, porque ese reloj que usted tiene es un reloj demasiado caro, entonces pues no está acorde con lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces miren cómo él esconde su reloj y lo trata de tapar con su chaqueta. Entonces, digamos que de alguna manera eso se generó, que ya, digamos que se desvió ese mensaje a la forma como, al fondo que yo quería, que era que la gente escuchara mi mensaje como presidente de la República. Me estoy poniendo los zapatos de Maduro, o bueno, de dictador, porque él se salta todas las reglas democráticas. Bueno, la kinesia o la kinésica, ese es el lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal que nos dan los gestos. Resulta que los gestos son aprendidos. Los gestos responden a cada cultura y es de las primeras cosas que el ser humano aprende. Por ejemplo, cuando un niño muy chiquitico que ni siquiera hablar le dice, tíreme un beso, él hace esto. O dile adiós, y él hace esto, porque se aprende por imitación cultural. Los gestos conllevan mensajes implícitos, como cuando yo veo esta foto de esta chica haciendo así y mirando para otro lado, inmediatamente yo lo asocio con ese pare. Cuando yo asumo esta actitud frente a la escucha de alguien es porque me interesa, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera son construcciones culturales, construcciones que nos llegan vía visual, que nos llegan vía táctil o incluso nos llegan vía auditiva, como cuando yo hago esto, ¿sí? O como cuando yo aplaudo, nos llegan también por vía auditiva. Y necesitamos entender ese contexto cultural cuando estamos usando esos gestos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo uso gestos que el otro no entiende, por ejemplo, si yo estoy trabajando con comunidades indígenas colombianas, eh, yo tengo que entender, aunque sé que ellos tienen contacto, pues con, digamos que con personas que no son indígenas, y saben reconocer algunos de los gestos, hay otros que no, y hay otros que posiblemente para mí están bien, pero para ellos no. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado. Si bien ese lenguaje corporal es psicomuscular, o sea, lo que yo pienso, lo actúo, puede ser consciente, pero también puede ser inconsciente. El problema son los inconscientes, cuando no son voluntarios y están en contra ¿se acuerdan que un elemento de calidad de un discurso es la coherencia? Cuando esos movimientos son incoherentes con mi discurso, cuando esos movimientos son incoherentes. Hay unos movimientos que son
somatogénicos, eso significa que el cuerpo los produce, mi mente, yo no los puedo controlar. Los tics, por ejemplo, los tics yo no los puedo controlar. Si se me cierra un ojo, si volteo la cara, si... em, recuerdo mucho a mi papá porque mi papá parecía un pescadito. Todo el día hacía así, entonces son movimientos no voluntarios y eso yo no los puedo controlar. Pero yo sí puedo advertirle a las otras personas que yo tengo ese movimiento somatogénico, que por favor no me malinterpreten, no me malinterpreten, sino que yo lo tengo, eso lo puedo decir al principio de mi discurso para que la gente no vaya a entender que es que no me interesa o que soy una maleducada, etc. Esa, esa kinesia o kinestésica me junta la comunicación verbal con la paralingüística, que fue la que vimos la vez pasada, todo lo que tiene que ver con el volumen, el tono de la voz, y nos maneja también la prosódica, el manejo de las palabras, si yo las corto por mi acento, si yo las deformo, las digo de manera incompleta. Eso puede causar malentendidos, malentendidos. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso y tengo que tener también presente que mis gestos también tienen que ser coherentes con todo ese sistema simbólico que hay a mi alrededor, como pueden ser los objetos, los elementos multimediales del escenario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera todo debe tener una intencionalidad cuando yo hago un discurso público, ¿cierto? Esos movimientos, esos gestos transmiten, esas expresiones transmiten lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo sin decirlo con palabras, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante tener presente eso para no transmitir ideas erróneas o ideas imprecisas. Bueno, aquí traje esta imagen esto fue el año pasado, cuando Demi Moore estaba de candidata a recibir el premio Oscar, el máximo premio del cine, y no lo gana ella, sino que lo gana una chica. Y ella en ese momento hace como un gesto de, pues, qué injusticia, ¿cierto? Pues a mí no me pareció, pero eso fue lo que interpretó la mayor parte de las personas. ¿Qué pasó? Que eso se volvió viral. Se volvió viral, fue la reacción de ella como una grosería a la joven que acababa de, de ganar el premio Oscar. Entonces, miren que a veces hacemos movimientos involuntarios que la gente malinterpreta y que daña el sentido de la comunicación. ¿Qué debemos hacer entonces? Hombre, mm, lo primero que debemos pensar es que si los movimientos son culturales, lo primero que yo debo hacer es revisar cómo son los movimientos y los gestos socialmente aceptados por la cultura a la que yo me voy a dirigir, al grupo social en el que yo me voy a dirigir. Entonces, si yo soy trabajadora social y me voy a dirigir a una comunidad vulnerable, ¿cómo es esa comunidad? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Cuáles? Yo no puedo partir de la idea de que como yo soy de Medellín y las comunidades de Chocó son de Colombia y yo soy colombiana, pues todos tenemos los mismos códigos. No, no, y no. Cada comunidad, si bien hay una macrocultura, cada comunidad establece su microcultura. Entonces es muy importante que entendamos cómo es esa cultura, cómo se saluda, cómo se despide, cómo es el protocolo de expresar algo, de expresar algo positivo, de expresar algo no negativo. Miren estas fotos representan diversas culturas solo en el acto de saludarse. Ustedes ven ahí un famoso beso. Esa foto se convirtió en una foto mundialmente famosa porque la gente se quedó aterrada porque nosotros culturalmente no aceptamos o no entendemos que a veces los hombres se pueden saludar de beso en la boca
y no necesariamente ser personas homosexuales. Ese beso es muy famoso porque uno de esos personajes es Gorbachev y, perdón, Gorbachev, no, el famoso beso ruso, espérense un minutico, famoso beso ruso, el beso de la fraternidad socialista, le dijeron, eh, no, Leonid Brezhnev y Eric, no sé quién. Pero ¿por qué? Porque en Rusia está aceptado el saludo de beso en la boca. Por ejemplo, en Holanda se saludan de 3 besos, no de 2. Nosotros no nos saludamos sino de un beso. Y en España se saludan de 2. O sea, hay una cantidad de elementos. Hay culturas que permiten tocarnos la mano, pero hay otras culturas que no nos podemos tocar. Entonces, digamos que eso significa que nosotros tenemos que entender que cómo son esos rituales y esos gestos en la otra cultura con la que yo me estoy relacionando, en ese contexto sociocultural determinado y también dependiendo de la edad de esto es muy importante porque no solamente basta revisar el contexto, sino la edad, porque cada grupo etario, cada grupo por edad también tiene sus propios códigos de conducta. Entonces, digamos que también entender la edad, la cultura, el contexto, las microculturas, en todos esos aspectos. ¿Para qué? Para generar confianza. Si yo logro generarle confianza al otro, el otro se va a abrir en su mente, va a pasar del pensamiento primario de susto, de rechazo, a un pensamiento secundario racional que va a interesarse por escuchar. Dentro de esos elementos de la kinésica están la gesticulación, los gestos de la cara, de las manos y de la cabeza. Piensen en personajes famosos que son muy gesticuladores, por ejemplo, Trump. em, Expresiones faciales, la sonrisa, la mirada, la postura corporal, si estamos parados, si estamos sentados, cómo nos paramos, cómo nos sentamos, cómo caminamos, qué fuerza damos al caminar, si lo hacemos de manera desgarbada, si lo hacemos rápida, si lo hacemos de manera brusca, y la proxémica es la distancia interpersonal que guardamos con las otras personas. Todo esto lo debemos analizar en la cultura a la que vamos a llegar a darle un discurso para poder comunicar. Muchachas, y esto no es solamente en discursos persuasivos, esto es en toda la comunicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo eso, los gestos, los movimientos, las expresiones son emblemas. ¿Qué significa emblemas? Significa acuerdos entre dos grupos, entre un emisor y sus receptores, que deben ser conscientes, reconocidos por los participantes y si no están reconocidos, pues aprendidos en esa cultura, ¿cierto? Aquí les traje estas imágenes. Estas imágenes son de cuando Uribe Vélez se lanzó por primera vez a la presidencia de la República hace mucho tiempo. eh, y él escogió como lema corazón, mano firme, corazón grande, ¿cierto? Mano firme, corazón grande. Y él, en todos los elementos, en su gesto, este gesto es de autoridad, pero es un gesto también de sensibilidad, transmitía ese lenguaje, ¿cierto? Eso se lo han seguido repitiendo quienes han estado eh, en su línea política. Curiosamente, Uribe, hoy en día la gente lo asocia como el más conservador de los conservadores, pero recordemos que Uribe no fue conservador. Uribe militó en el Partido Liberal. Uribe, por eso la camiseta roja, por eso la camiseta roja en ese momento, ¿cierto? En ese momento. Pasa con todos los gestos, simbolizan autoridad, las maneras, mira que él lo usa aquí, ellas lo usan acá, eso tiene que ver con los rangos que se tienen en un estamento militar, la forma de saludar, miren que ese saludo a la bandera viene desde la época de Hitler. Yo les he contado que Hitler tenía un asesor
Comunicacional muy bueno, tal vez uno de los mejores comunicadores que ha habido en la historia. Lástima pues que el servicio a quien no debía, que se llamaba Goebbels, y Goebbels fue el que se inventó este símbolo de la cruz, de esta cruz, y la cruz es báltica y la mano firme, que luego pasó a ser, eso no es de él, eso no es de él, eso viene desde los romanos, eso viene desde los romanos. A ver si está, no, lo borré, miremos cómo se saludaban. Saludo romano. En el Imperio Romano era la forma como se saludaba, ¿cierto? Aquí lo están viendo. Entonces, digamos que ese saludo romano que está pues indicado en muchas esculturas, digamos que es una forma de Goebbels lo utiliza en el nazismo y se lo apropia. ¿Qué pasó con este saludo romano? Este saludo romano en la historia, por aquí cuando uno lee, se empezó a utilizar también para saludar a la bandera. ¿Qué pasó después con el saludo a la bandera? En Estados Unidos decidieron quitar este saludo a la bandera y hacerlo de tal manera que yo iba a la bandera y me devolvía y ponía la mano en el corazón. ¿Para qué? Para identificarme con, ya no con Hitler, porque ya la gente en el siglo XX empezó a, digamos que a asociar eso con Hitler y entonces empezaron a cambiar el saludo romano. Ojo, porque los gestos mal empleados en contextos mal empleados nos pueden traer muchos problemas. Les traje este caso es de un político, ustedes saben que en la Unión Europea es muy importante como la imagen de los políticos europeos y digamos que uno de los países más fuertes en la Unión Europea es Alemania, entonces pues toda Europa se pone en función de quién va a ser el próximo gobernante de Alemania y Angela Merkel, que fue una de las más importantes políticas de Alemania, que manejó a Alemania mucho tiempo, se enfrentó a este político. Este político iba ganando y en una entrevista muda, empezó a hablar de una manera muy grosera, era una entrevista muda, empezó a hablar con gestos que inmediatamente le quitaron votos, le quitaron votos porque la gente lo entendió como una persona violenta, como una persona maleducada, como una persona irrespetuosa con los demás. Entonces, ojo con eso porque miren las consecuencias que eso puede tener. Lo mismo pasa cuando nuestros gestos, así no sean, Pedro borracho, llega borracho. Hay mucha polémica con esto porque no se sabe si él sí estaba borracho o no. Lo cierto es que sí tambaleaba cuando llegó. Puede ser una cosa, em, ¿cómo se dice? Puede que sea una cosa, ¿cómo se dice? Una cosa está mareado, cualquier gesto, de pronto no es de pronto no era que él estuviera borracho, pero la gente lo empezó a malentender. Ay, no, aquí no hay videos. Eh, Miren toda la cantidad de opiniones y de cosas que se van generando a partir pues, de esos movimientos erráticos del presidente, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, aprovechan todas las personas que son opositoras para indignarse sobre el comportamiento de determinada persona. Aquí no está saliendo. Bueno, esto de la impuntualidad también es una cosa que no hemos hablado, pero que eh, hace parte pues como de esas normas de respeto por el otro, ¿cierto? Que influyen también en cómo nos perciben las otras personas, el logos, el patos
y también cómo leemos, que es toda esa parte de credibilidad. Bueno, entonces, recordemos que hay gestos ilustrativos, que son los que refuerzan las ideas. Por ejemplo, yo te abrazo, por ejemplo, me gusta, lo que está haciendo es ilustrar mi pensamiento, ¿cierto? O el bravo, felicitaciones. Pero también hay unos que son reguladores. Reguladores son los que dirigen el diálogo, dirigen la posibilidad de interactuar con el otro. Recuerden a Obama cuando él llega y empieza a señalar. Entre otras cosas, hay una estrategia comunicativa muy interesante. Quienes organizan eventos lo saben. Por ejemplo, ponen gente conocida dentro del público para que cuando sale el orador y tiene nervios, mire a las personas con las que él se siente bien. Entonces se dirige, la mira, le hace los gestos. Entonces la gente está creyendo que es para todos, ¿cierto? Que son esos gestos. Reguladores son los que dirigen el diálogo, mirando, señalando, asistiendo con la cabeza, etcétera. Hay otros que son emocionales, que lo que buscan es expresar, ¿cómo es? Emociones, em, son espontáneos. Bueno, y hay otros que son adaptadores, que son inconscientes. Esos son los más peligrosos porque pueden ir en contra de estas, precisamente Angela Merkel, de manejar esas emociones que se nos pueden eh, salir en un determinado momento. Las expresiones faciales hacen parte de esa gestualidad. Recordemos que son gestos fisionómicos que también manifiestan emociones, regulan la interacción, refuerzan ideas de conexión o desconexión con el otro, eh, el manejo de nuestras cejas, de nuestros músculos faciales, de la boca, de la contracción pupilar. Eso pues no lo podemos manejar. Eso sí, hay cosas que se nos escapan de la mano, y la sudoración también se nos escapa de la mano. Es lo que nosotros llamamos, todos los gestos mímicos hacen que las personas generen valores, generen significados en ese mensaje que nosotros estamos expresando, y digamos que, pues obviamente, refuerzan esos sentimientos que las otras personas se van generando a partir de esa relación con nosotros. Hay un software precisamente que mide la reacción de las personas. Es muy interesante, yo los invito a revisarlo. Se llama Emotion Research Lab, porque ahí van a poder ustedes mirar cómo en los diferentes discursos políticos, etcétera, ellos son especializados en hacer estos análisis de qué tipo de emociones y de mensajes se está enviando a partir de los gestos. La postura corporal es otro elemento, tiene que ver con las posiciones, la orientación, el ángulo de nuestro cuerpo. Y aquí lo que hay que decir es que hay unas posiciones abiertas y hay unas posiciones cerradas. Las posiciones abiertas facilitan la comunicación. Las posiciones cerradas, culturalmente, frenan la interacción. Entonces, digamos que como yo asumo esa postura corporal en mi forma de sentarme, en mi forma de sentarme o en mi forma de sentarme, entonces todo eso va generando implicación en los demás y va generando, facilitando o entorpeciendo esa interacción, ¿cierto? Entonces, hay que ser conscientes de eso, hay que estudiar las posturas de nuestro cuerpo, estudiar que hay unas posturas que son de consentimiento, son positivas, que demuestran interés, que demuestran facilidad en la interacción, y hay otras posturas que no lo facilitan, que son cerradas, que lo que denotan es desinterés o digamos que no quiero conversar con la otra persona. Entonces, aquí pues es muy importante. Yo les dejo este texto, se los compartí para que ustedes lo lean con mayor detalle, porque pues estos son muchos, muchos detalles. Digamos que en la postura corporal también podemos decir que hay una postura neutral, una postura reflexiva y hay una postura negativa, ¿cierto? Digamos que la neutral y la reflexiva son positivas,
pero cuando yo me cruzo de brazos, cuando yo volteo la cabeza, cuando yo me acuesto casi que en la silla, lo que estoy haciendo es dejando de tener interés por las otras personas, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta eso. Y en esa postura también es muy importante el pararse durante un discurso. Generalmente los discursos se hacen de pie. Es muy importante saber manejar el espacio en el que estamos para no caernos, para no tropezarnos y caernos del escenario, para no acercarnos demasiado a la gente, para no empezar a bailar y la gente se empieza a desesperar con el baile de nosotros porque estamos mostrando inseguridad. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Hombre, pararse de medio ladito, eh, una pierna más adelante de la otra, porque eso le da estabilidad al cuerpo, así no nos vamos a caer y tratar de no estarnos moviendo, ¿cierto? Tampoco se trata de estar rígidos, pues como una piedra, sino tener dominio de nuestro cuerpo. Miren que vimos en el video de Barack Obama cómo él maneja excelentemente bien su cuerpo, cómo sale seguro, cómo saluda seguro, cómo sin ser showman él llega y se apoya en el atril. El apoyarse es una manera de anclarse y de tener seguridad. Otro de los grandes oradores, pues digamos que de las épocas recientes, aunque este ya falleció, eh, mm, fue el dueño precisamente de Apple, de los Mac, ¿cierto? Y de los iPhone. Entonces, él era maravilloso en su manera de exponer. Miren la ropa que usa, es una ropa neutral, es una ropa sencilla, él no está ahí compitiendo con sus productos son los que hablan de él. Él utiliza el color negro es neutral, es un color negro tranquilo, sin mayores aspavientos, y miren la posición que él tiene en sus manos, y la forma como él se para es una posición adecuada que denota seguridad. Ah, sí, esto sí lo tenía, los saludos, cómo esos saludos eran culturales, se iban transformando, se iban siguiendo los grandes, em, digamos que dictadores en el mundo lo han utilizado ese saludo y cómo ese saludo se ha transformado más en el corazón, como lo ha hecho, por ejemplo, Uribe, o este es Macron, el presidente, el que fue presidente de Francia, ¿fue? O es presidente de Francia. Entonces, bueno, ahí lo tiene. Em, Miren la mano empuñada es un símbolo de las clases trabajadoras de lucha hace mucho tiempo, como se lo han apropiado también en los gobiernos más populistas, pero miren la diferencia, por ejemplo, con el gobierno que siendo también de izquierda, pues fue muy interesante cómo este hombre manejó em, sus gestos, ya él murió, uno de los presidentes, pues también más famosos socialistas de América, pero miren cómo lo manejaba de una manera abierta. No es igual esa mano abierta que invita a unirnos a este símbolo, que estos símbolos ya se vuelven unos símbolos de lucha, unos símbolos y hay que tener presente cuándo nos conviene y cuándo no, porque es que también hay gestos históricos que de alguna manera van pasando también de moda o van siendo malinterpretados, ¿cierto? En fin. Ejemplo, tocarle la nalga a la mujer en la calle. Antes no había problema con eso. Hoy sí hay problema porque ya hay una lucha y una ideología feminista detrás de eso, desde el respeto del cuerpo. Entonces también tenemos que estar atentos a esos cambios culturales de esos movimientos. Ahora pasemos a hablar de otro elemento que es fundamental y es el vestido. El vestido. El vestido como un elemento que también narra, como un elemento que también transmite ideología, como un elemento que genera marca. Entonces, este es el ejemplo que les traigo. Cuando nació la primera hija de Claudia Elena Vázquez y de Carlos Vives, ellos fueron embajadores de UNICEF Colombia.
Y cómo entonces cada que ellos salían usaban sus chalecos, usaban pues su forma de comunicarse. Recordemos, por ejemplo, cuando Gabo gana el premio Nobel, Gabo, ganador premio Nobel, como él optó por, hay unas reglas, hay unos protocolos para recibir el premio Nobel, a él le dijeron que él tenía que ir de cachaco, él se fue con su cachaco, ay, no, ahí están las fotos. ¿Por qué no está la foto? Pues aquí las están viendo, pero yo quería era que vieran su cachaco, que es un cachaco blanco frente a todo el negro riguroso, pero es un cachaco de identidad cultural, es un cachaco de su cultura costeña, ¿cierto? Entonces digamos que de alguna manera era un cachaco muy elegante, pero era un cachaco que era adecuado al momento, pero también estaba de acuerdo con su propia cultura y con su propia obra literaria. Mientras que cuando gana Santos el premio Nobel, pues él ya va vestido de una etiqueta ya de una manera mucho más convencional, digámoslo así, y sin perder su identidad, pues él se presenta allí. Con el vestido que es más cómodo se siente y acorde con el momento en el que está, ¿cierto? El problema es cuando no, eh, cuando no pasa eso. Bueno, del vestido podemos decir muchísimas cosas. Perdón un segundito que yo quiero ver si yo les puse algo de... Ay, no se los puse. Bueno, no importa. Sobre el vestido. Hay muchas guías de vestuario, protocolo, que a veces nos sirven, a veces nos sirve para, como unos protocolos generales. Hay que tener muy en cuenta que cada cultura también hay que respetar la identidad de cada cultura. Cuando nosotros hicimos el evento Cities for Life, que fue hace mucho tiempo, que era el Encuentro Mundial de Alcaldes, en el 2015, había un protocolo para vestirse. Entonces, siempre les decíamos, mira, se recomienda un vestido tal y tal y tal, pero usted puede venir con el vestido de su propia cultura y como usted se sienta bien. Bueno, otro elemento esencial es la música que acompaña un discurso, la música que acompaña aquello que nosotros estamos queriendo decir, la música que acompaña cualquier tipo de discurso, sea educativo, sea publicitario, sea etcétera, ¿cierto? Entonces, esa música debe estar acorde también con esa ideología, con ese mensaje que hay detrás de un discurso. Entonces, por ejemplo, Rubén Blades fue un político, pero también es artista, pero también ha sido un gran crítico social. eh, entonces, ¿cuándo debo poner, por ejemplo, a Rubén Blades? Y cuando uso otro tipo de música. Ese es otro elemento que es fundamental. El otro elemento fundamental, yo porque les puse este aquí. eh, bueno, esto es más con respecto a ya no la música, sino las metáforas o las analogías. Por ejemplo, ustedes saben que Petro se identifica mucho con la obra de García Márquez, se habla del último Aureliano, de que él es el último Aureliano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, por ejemplo, cómo eso se presta para que pues esa analogía también la usan sus detractores, pues para no, el humor, a través del humor, digamos que contradecir. Bueno, aquí simplemente les quiero dejar unas recomendaciones de algunos sitios que nos hablan de cómo manejar nuestra expresión oral y corporal y de la importancia que eso tiene en el manejo de nuestra propia identidad. Identidad. Entonces, hasta aquí, digamos que llevamos estos elementos, los elementos en lenguaje escrito, en su ortografía, en gramática, en lógica,
el lenguaje oral desde la verbalidad y la prosodia, lo paraverbal, el lenguaje kinésico, el lenguaje, nos falta ver, eh, digamos que el elemento de la arquitectura, de los elementos multimediales. Vamos a ver qué hora es, todavía nos queda un ratico, entonces para que sigamos a otra cosa. Voy a seguir porque igual de todas maneras, si estas metáforas, estas analogías, pues nos van a generar. Acá hay algo muy interesante sobre, y esto lo voy a aprovechar ahora que estamos hablando del vestuario. El vestuario refuerza o demerita un discurso, ¿cierto? Entonces, yo no pretendo que unificar a nadie, para nada. Simplemente que seamos conscientes de que las formas como nos vestimos tienen unas implicaciones en la forma como la otra gente nos percibe y cómo percibe los mensajes que nosotros les estamos dando. Eso está muy determinado por las culturas y eso es lo que nosotros llamamos simbología de las formas y del color. La simbología, que es de la semiótica, tiene el color y tienen las imágenes. Entonces, centrémonos en el color, por ejemplo, del vestido, ¿cierto? Entonces, digamos que de acuerdo a la cultura hay una significación del color. Por ejemplo, para nuestras culturas occidentales o las culturas que están occidentalizadas, en términos generales, no estoy hablando de comunidades indígenas, no estoy hablando de la mayor parte de las personas que hacen, que ya viven en ciudades y que tienen, digamos, esa relación con este mundo eh, occidentalizado, pues hemos logrado unos acuerdos de simbología de color, donde el rojo, por ejemplo, es peligro, es, asociado sobre todo con ese peligro, pero también es asociado con energía, es asociado con calidez, con cosas positivas y negativas. Positivas la pasión, lo negativo la agresión, lo positivo puede ser esa energía, lo negativo puede ser destrucción. Bueno, entonces digamos que hay. Miren que las marcas, voy a poner esto un poquitico más grande, las marcas se empoderan de eso, se empoderan de eso y empiezan a hacer práctica y aprenden uso de eso. Lo mismo pasa con los colores de los vestidos. Entonces, miren, por ejemplo, esto. ¿Por qué Nintendo, Coca-Cola escogen ese color? Precisamente por la energía, por la pasión, por esa energía que trae el juego, etc. El azul tiene un significado cultural occidentalizado que está asociado no solamente al agua, sino también a los aspectos profesionales. Por eso es que nos debemos ir vestidos de azul para las entrevistas de trabajo, seriedad, integralidad, calma, capacidad de manejar problemas. Entonces, miren, por ejemplo, cómo marcas como Facebook y Ford se acogen a ese color, pensando precisamente en lo profesional, en la seriedad, en la integridad, etc. El verde es el color de la esperanza, el verde es color naturaleza, el verde es color ética, el azul es salud también, em, crecimiento, frescura, serenidad y orgánica. Es el color verde. Entonces, miren, por ejemplo, que Greenpeace, que es una ONG muy grande que lucha contra el deterioro del medio ambiente, pues se vuelve verde, ¿cierto? Amarillo, como el amarillo invita a la calidez, amabilidad, positividad, alegría y luminosidad. Y en ese sentido, pues entonces algunas marcas se adhieren a eso, como McDonald's, como DHL, para simbolizar precisamente eso. Naranja, innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad. Ojo, eso es muy importante para las personas con discapacidad cuando diseñamos sitios web. Vitalidad,
El violeta, lujo, realeza, sabiduría, dignidad, misterio, espiritualidad. Ahí está Yahoo. Rosa, diversión, alguien presumido, inocencia, lo femenino, la delicadeza, romanticismo, como la marca Barbie. Marrón es lo masculino, rural, natural, tierra, simplicidad, rústico. Gris, autoridad, opacidad, sencillez, respeto, neutralidad y humildad. Y el negro, poder, sofisticación, prestigio, valor, atemporalidad y muerte. Estos son los significados culturales occidentalizados, pero en las culturas no occidentales los significados cambian. Por ejemplo, nosotros nos casamos de blanco, porque para nosotros es el color de la pureza, pero en la India el color de la pureza es el color rojo, y en China y en Japón y en muchas de las sociedades orientales el negro es el color de la pureza y por eso se casan de negro. Entonces, digamos que, ojo, porque la diferencia del color es cultural. Como es cultural, también la forma de vestir, la forma de manifestarnos a través del vestido. Y quiero terminar precisamente hablando de lo que pasó ayer. Muchachas, vuelvo y repito que esto lo hago únicamente con intencionalidad educativo-comunicativa. No me interesa a ustedes por quién votan. Ustedes son libres, tienen pensamiento crítico, tienen cédula, ya saben que quieren. Entonces ustedes son libres de votar por el que sea. Pero nuestro presidente Petro, pues en esta polémica que se ha armado de tanta gente que lo quiere y tanta gente que no lo quiere, pues cada vez genera polémica, ¿cierto? Y yo estoy segura que eso es absolutamente, ¿cómo se dice? Em, consciente. Él ayer salió a dar una locución presidencial, una locución presidencial donde se vistió de esta manera con una chaqueta azul que le prestaron, no era de él, se la prestaron, y empezó a hablar de economía, ¿cierto? Entonces lo empezaron a asociar con Juan Gabriel el cantante, porque Petro estaba hablando de plata, de la necesidad, justificando casi que su reforma tributaria, y Juan Gabriel tiene una canción que se llama No tengo ni dinero ni plata que dar, no, Entonces, claro, eso generó una cantidad de reacciones en redes sociales que yo decía, no, pues de verdad, esto es, eh, bueno, esto genera, em, ¿cómo se dice? Polémica. Entonces, el mensaje se desvió. Ya la gente no se concentró en lo que dijo Petro, sino en cómo lo dijo desde su vestuario, ¿cierto? Desde su vestuario. Si ustedes buscan en internet, hay una cantidad de memes, pero por montones, donde a él se le comparó con Juan Gabriel por su forma de vestir. em, em, Juan Gabriel tenía un show que era Juan Gabriel Eterno, aquí pues ya vemos a Petro Eterno. eh, bueno, ya se podrán imaginar todo lo que esto generó de chistes, de memes, de, de cosas para juzgar esto del presidente. Entonces, bueno, con esto quiero decir que la elección de cualquier elemento que nosotros vayamos a emplear puede y va a ser usada en nuestra contra. Entonces, por eso es tan importante tener presente con intencionalidad, porque estoy segura que Pedro lo hace con intencionalidad. eh, no sé hasta qué punto es para desviar sobre la información que él da, porque parece
que, bueno, hay muchos expertos diciendo que dio datos errados, sobre todo porque en el gobierno él compara el gobierno de él con el gobierno anterior, pero él lo que no tiene en cuenta es que el gobierno anterior enfrentó una pandemia, entonces los indicadores de gestión no son los mismos, ¿cierto? No pudieron ser mejores, entonces, bueno, hay un elemento externo ahí. Entonces me imagino que por eso lo habría hecho, no sé cuál es su intencionalidad, pero la cosa es que el vestido es fundamental para reforzar la idea de lo que nosotros queremos transmitir. Bueno, chicas, esto es todo de mi parte. Pronto recibirán mi retroalimentación a los trabajos que faltan y este fin de semana se activa entonces el examen para que lo puedan hacer. Las espero entonces en el encuentro sincrónico de la semana número 8. Bueno, un abrazo, que estén muy bien.